pese a que estaba en prisión en Dubái, sus antecedentes judiciales en Uruguay estaban limpios. Tampoco había una alerta roja de Interpol con respecto a Marcet desde el exterior. Por esas razones, cumplía con los requisitos previstos en el artículo 27 del decreto 129 del año 2014. Sobre esto, ¿qué dice usted? Bien, parece que el decreto del 2014 es el causante de todos los males y desde mi punto de vista no es así, en la medida de que yo hace tiempo que no estoy hablando de legalidad, sino de oportunidad o conveniencia. Uh-huh. Y la administración tiene ciertas discrecionalidades. Uh-huh. Si nosotros veíamos el contexto de la situación, cómo estaba la persona, en qué situación estaba, por qué se solicitaba un pasaporte, es decir, ¿es común que se haga un pasaporte a personas privadas de libertad? No es común, porque el pasaporte es un documento para circular fuera de frontera. Si la persona está privada de libertad, se supone que no lo puede utilizar. Sí se hacen pasaportes en los establecimientos penitenciarios cuando hay alguna extradición, pero el pasaporte no se le entrega al detenido, se le entrega a las autoridades que van a hacer efectiva la extradición y lo van a entregar al país que solicita extraditarlo. ¿Sí? Pero a ver, antes de ir a eso, la pregunta mía era, ¿Marcet tenía derecho al pasaporte de acuerdo al decreto? Legalmente tenía derecho. O sea, porque los requisitos que establece el decreto para obtener el pasaporte los tenía. Efectivamente no tenía antecedentes ni tampoco una alerta roja de Interpol. Bueno, lo de la alerta roja no lo tengo confirmado, antecedentes sobre el país no tenía. Sí, se sabe que Paraguay estaba en proceso de solicitar una extradición en la medida de que habían tomado conocimiento de que estaba circulando con un pasaporte falso emitido por el país. Ese había sido el motivo de su arresto en Emiratos Árabes Unidos. Ese fue el motivo que lo detienen cuando ingresa, porque constatan que el pasaporte no es verdadero. Uh-huh. Es decir, los datos que contenía el pasaporte eran auténticos porque eran los del titular, no así el documento había sido expedido en la forma que legalmente corresponda, ¿no? Entonces, a ver, si entiendo bien, de acuerdo a lo que usted mismo señala, efectivamente el pasaporte se le podía entregar. Él tenía derecho al pasaporte en esas condiciones y el gobierno, el Estado uruguayo, podía entregárselo. La pregunta siguiente es con una interrogante, Emiliano, porque había una persona que estaba detenida. Había una persona que no se sabía para qué se le entregaba el pasaporte. Había una persona que no se sabía si Dubái lo iba a expulsar, porque si Dubái lo expulsaba por la causa del pasaporte, lo que correspondía era otorgarle un título de identidad de viaje de regreso al país. ¿Sí? Entonces, porque nuestro país les pidió el pasaporte antes de saber el fallo del Tribunal de Apelaciones de Dubái. Y la sentencia de Dubái es muy clara en cuanto, si bien consideran que él no tuvo responsabilidad aparente en la falsificación o en ese pasaporte falso, en lo que vendrían a ser los considerandos de las sentencias tipo que nosotros, o los resultandos de las sentencias tipo que nosotros conocemos, en 2 oportunidades el tribunal establece que Uruguay estaría en condiciones de entregarle un título de identidad o un pasaporte, un título de identidad de viaje de regreso a su país. En 2 oportunidades lo ponen. Entonces, ¿por qué lo dejan libre? Porque Uruguay lo documentaba. Si Uruguay no lo hubiera documentado, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaría preso todavía? Entonces, por eso yo digo que... Sí, parece claro que para la defensa de Marcet era muy importante que existiera esa constancia, ¿no? De que estaba en condiciones de recibir un pasaporte y que el Estado uruguayo podía entregárselo, ¿no? Bueno, por eso la insistencia... como que de esa manera creo recordar que la defensa de Marcet argumentaba que Marcet había terminado utilizando un pasaporte paraguayo falso sin saberlo, que él no necesitaba un pasaporte paraguayo falso para circular porque él podía tener un pasaporte uruguayo en definitiva, ¿no? Bien, sí, pero en ningún momento se pregunta
porque no tenía el uruguayo. En ningún momento, que yo sepa, porque leí toda la sentencia, de las autoridades de Dubái consultan a Paraguay a ver qué pasaba con ese pasaporte. En ningún momento las autoridades uruguayas, sabiendo que estaba detenido con un pasaporte falso, consultan a las autoridades paraguayas qué medidas iban a tomar con ese paraguayo, con ese ciudadano uruguayo. Entonces ahí es donde yo digo que hubieron fallas de inteligencia y omisiones que quizás hoy no estaríamos en la situación que estamos. O sea, vuelvo para atrás y trato de ordenar y pasar en limpio. El Estado podía efectivamente entregarle el pasaporte como se le entregó, estaba obligado a entregárselo, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Ese es el matiz importante que después se agrega. Imagínate que en 13 años de gestión, no casos iguales a esto, digo que se haya llegado a entregar el pasaporte, pero sí tuvimos situaciones en las que demoramos el documento, porque teníamos dudas. Entonces, si tú la entrega del pasaporte es discrecional, porque la administración tiene que ver que se cumplan los requisitos, no solo legales, sino también de que ese documento, el titular que va a tener el documento de viaje, no evada ninguna jurisdicción. Entonces, hubieron veces que nosotros demorábamos el pasaporte, hacíamos consultas, veíamos a ver qué pasaba, y en algún momento no se entregó algún pasaporte. Por motivos de que no había antecedentes, pero sí había investigaciones en curso. Entonces, si le das un pasaporte a una persona que tiene una investigación en curso, lo que tú estás haciendo, en definitiva, es hacerlo evadir de la justicia. Ahora, ¿en el derecho internacional no existe obligación para los estados de emitir pasaporte a sus connacionales? Bueno, no, y yo estoy atrás de una sentencia, en cuanto la consiga se las hago llegar, porque podría decirse que atentaría contra los derechos individuales por coartar la posibilidad de libre circulación. Pero el Estado tiene que utilizar la sana crítica en sus decisiones y saber qué es lo más conveniente para ese Estado, porque hoy el pasaporte uruguayo bajó de rating. Bajó de rating, o en el ranking, ¿cómo es eso? En el ranking bajó, digo, el pasaporte uruguayo era mirado en el mundo como un pasaporte de muy buena calidad, seguro en la expedición, porque tuvimos auditorías que lo dijeron, ¿sí? Pero hoy se sabe que el pasaporte uruguayo es expedido quizás sin las garantías necesarias, ¿me explico? Entonces ese documento, a ver, la noticia ¿cuál es hoy? Uruguay le entregó un pasaporte a un narcotraficante, esa es la noticia. Y no hablan de la legalidad en el mundo.